María Magdalena es una figura que ha sido malinterpretada o muchas veces confundida con otros personajes. Se la ha mezclado con María de Betania, aquella hermana de Marta y de Lázaro, pero que no era de Magdalena, sino de Betania. Otras veces se la ha mezclado con esa mujer pecadora pública que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Otras veces se la ha incluso representado como la mujer adúltera que fue salvada por Jesús de aquel apedreamiento. Y así podríamos seguir hablando de varias confusiones que en realidad pues no han hecho sino desdibujarnos un poco la figura de esta santa. ¿Qué sí sabemos de María Magdalena? Pues sobre todo 3 cosas. Una, nos dice San Lucas en el capítulo 8 de su Evangelio, que María Magdalena, junto con otras mujeres, pero ella de manera especial es mencionada con su nombre claramente, ella era discípula de Jesús y lo seguía por los caminos, era parte de la comunidad de los discípulos, una de las más cercanas mujeres a Jesús que iba por todas partes siguiéndolo, aprendiendo de él, viendo sus milagros y dice allí claramente ayudándole con sus bienes, es decir, vemos que era una mujer de un nivel social que le permitía también ayudar a la comunidad de los apóstoles a sostenerse económicamente. ¿Y por qué hacía esto? Nos dice San Lucas otro dato importante, porque ella había sido liberada de 7 demonios por parte de Jesús. Había tenido una experiencia de liberación muy fuerte y ya no quiso separarse jamás de Jesús después de esa experiencia en su vida. Otro dato importante que sabemos es que ella fue la que nunca se separó de Jesús, ni siquiera en la cruz. Ella estuvo presente en el momento más duro, más difícil en la vida de Cristo. Ese momento en el Calvario, ella no lo abandonó. Otro dato importantísimo. Y tercero, sabemos que fue la primera, en absoluto, la primera que encontró a Jesús resucitado y recibió el mandato de ir y anunciarlo a los demás apóstoles. Entonces, estos datos pues son muy reveladores y podemos sacar 3 ideas que quisiera yo reflexionar de esta mujer, la segunda más importante de toda la Biblia. Primero, se nos dice en esta historia que, bueno, ella fue liberada de 7 demonios. Eso siempre se interpretó como 7 pecados capitales y por eso siempre se le representó como una gran pecadora y una mujer pues, convertida. De hecho, se le representa normalmente en la iconografía con un crucifijo. Ese es el símbolo de María Magdalena, la mujer que tiene el crucifijo en sus manos porque está meditando en su pasado y cómo Cristo la transformó. Y esto nos hace ver en primer lugar que todo santo tiene un pasado, todo pecador tiene un futuro. Y eso es muy importante para todos nosotros. Nadie puede decir que yo, por haber hecho esto, por haber tenido una determinada vida, por haber estado lejos de Dios, no estoy llamado a tan alta santidad o soy de segunda categoría. Ella, de hecho, su pasado, sea el que sea, sabemos que ella no era una prostituta como se la ha representado en esa confusión que hablábamos, pero sí que era una mujer que estuvo lejos de Cristo y sufrió mucho mientras vivió lejos de Cristo durante largos años. Pero que en cuanto encontró a Cristo ya no lo quiso soltar jamás. Hizo una experiencia de liberación, una experiencia de Cristo
que le transformó la vida. Entonces eso es lo primero que ella nos enseña. En segundo lugar, podemos aprender que ser discípulo, verdadero discípulo de Cristo, es establecer con Él una relación de amor. María Magdalena, sin duda, es la enamorada de Jesús. Tanto es así que ese enamoramiento que ella tiene de Jesús, que lo vemos en el Evangelio y que hoy en las lecturas incluso se nos presenta con el libro del Cantar de los Cantares, esta enamorada que busca a su amado, y así lo dice varias veces, y en el Salmo lo hemos dicho, mi alma está sedienta de ti. Es la actitud del corazón de María Magdalena que ama al Señor, y este amor incluso pues se ha malinterpretado en muchos momentos, pues convirtiéndola en un imaginario anticristiano, pues como en una pareja de Jesús. Pero en realidad sí hay un amor profundo de esta alma, un alma enamorada de Jesucristo, y por eso nunca lo abandonó. Y por eso, incluso en la cruz, aunque peligrara su vida, ella allí estuvo, a diferencia del resto de los apóstoles, que solo ella y Juan, de los apóstoles y de los discípulos, quedaron. Y obviamente la Santísima Virgen, Madre de Jesús, pero estuvieron ahí al pie de la cruz. Por tanto, esa sed de Cristo se tiene que convertir en una búsqueda constante. Ella lo buscó, lo encontró, y también el Evangelio nos dice que después de la muerte de Jesús ella lo buscaba, fue la primera que estuvo allí junto al sepulcro, que llegó lo más temprano posible, lo buscaba en todo momento, buscar al amado. Ese es el corazón del verdadero discípulo, una relación de amor. Ser discípulo no es cumplir unas reglas, unos mandamientos, el ser disciplinado en hacer tal o cual cosa, sino ser discípulo de Cristo es sobre todo amar, y amar fuertemente, y amar por encima de todas las cosas a Jesucristo nuestro Señor. Y una tercera lección que nos da María Magdalena es su condición de discípula y de apóstol. De hecho, se la ha llamado la apóstol de los apóstoles. Jesús le dio ese mandato: ve y dile a tus hermanos o a mis hermanos, a los demás apóstoles, que vayan a Galilea, allí me verán. Anúnciales que estoy vivo. Y esto es importantísimo. Muchas veces se nos puede olvidar, incluso dentro de la iglesia, por más que prediquemos a Jesucristo, perdemos el sentido de que Cristo está vivo, que significa que está presente, que está actuando, que no es un personaje del pasado, que no son unos textos escritos, que no son unos mandatos de la iglesia. Jesucristo es una persona, no un personaje del pasado, una persona viva hoy. Necesitamos quien nos anuncie que Cristo está vivo, y María Magdalena tiene esa función entre los apóstoles, y ella va y no le creen al inicio. Los apóstoles dudan, todavía no entienden, van muy por detrás. Ella, como ama, ha hecho una experiencia que le permite anunciar la fe, incluso a los que eran los principales anunciadores de la fe. Esto nos muestra, en primer lugar, que María Magdalena, siendo una laica, es decir, ella no era un sacerdote, como hoy algunos pretenden decir que la mujer debería ser sacerdote, ella, sin necesidad de ser aquello, eran los apóstoles, los sacerdotes. Sin embargo, ella anunció la fe a los apóstoles. Y también las mujeres en la iglesia hoy, ¿cuántas veces tienen ese papel de evangelizar a los mismos ministros de la iglesia? Yo, como sacerdote, ¿cuántas veces he experimentado mujeres que tienen una experiencia y un amor a Cristo tal que dan lecciones y cátedras de fe y de amor a uno que debería ser el que da esa cátedra? Entonces, eso es un indicador muy grande del papel de los laicos en la iglesia, que son anunciadores de la palabra de Dios. Incluso dice aquí la primera, una laica, pero además una mujer
El Evangelio del domingo pasado nos decía precisamente que el reino de los cielos es como una mujer que pone levadura en la masa de pan. Bueno, pues la mujer en el mundo tiene esa capacidad de influir con el Evangelio en los ambientes, en primer lugar en su familia, después en la sociedad y luego pues en el amplio mundo, siempre poniendo amor, poniendo fe, poniendo el mensaje de Cristo en todo lo que hace. Pidámosle al Señor que nos conceda aprender estas lecciones de María Magdalena y que nunca sintamos que nuestro pasado nos pueda condicionar para no ser santos. Precisamente ese pasado es el que transformado se convierte en amor y en santidad real. Que así sea.